Proceso de extracción del carbón. El carbón es una roca sedimentaria formada por acumulaciones de restos de vegetales en zonas con grandes cantidades de agua estancada. Es un combustible fósil de color negro y rico en carbono. Es el combustible fósil más abundante de la Tierra, pero la mayoría tiene el inconveniente de que su extracción es muy complicada y costosa. La energía que obtenemos del carbón proviene hoy de la energía que las plantas absorbieron del sol hace millones de años. El origen del carbón actual comenzó durante el período carbonífero, conocido como la primera edad del carbón, hace unos 290 y 360 millones de años. La acumulación de lodo y otros sedimentos, junto con los movimientos en la corteza terrestre, conocidos como movimientos tectónicos, enterraban pantanos y humedales, a menudo a grandes profundidades. Con el entierro, el material vegetal fue sometido a altas temperaturas y presiones. Esto causó cambios físicos y químicos en la vegetación enterrada, transformándola en turba y luego en carbono. Para explicar la formación del carbón, lo primero es conocer cómo se forman las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman por el desgaste del relieve de la naturaleza, por la acción del viento, del agua y de los seres vivos. Esta erosión provoca que se separen pequeños fragmentos, principalmente vegetales, que son transportados desde el lugar donde se desprenden hacia otros lugares, principalmente mares y océanos, donde se acumulan en forma de capas, generalmente horizontales, llamadas sedimentos. También puede que la erosión no transporte los restos hacia otros lugares y forme igualmente rocas sedimentarias en el mismo lugar. Con el paso del tiempo, el peso de los materiales erosionados superiores aplastan a los inferiores, y estos últimos se van compactando, formando las rocas sedimentarias. En conclusión, las rocas sedimentarias son aquellas formadas por restos de otras rocas, animales o vegetales. En el caso del carbón, solamente nos interesan las formadas por los restos vegetales. La calidad de cada tipo de carbón se determina por la temperatura y presión a la que han estado sometidas las capas de los restos de vegetales en su formación, así como por el tiempo de formación, a lo que nos referimos como madurez orgánica. Cuanto más tiempo tiene el carbón, más cantidad de carbono tiene y por lo tanto se considera de mayor calidad. El carbón se clasifica en función de su poder calorífico para poder producir combustiones. Cuanta más proporción tiene de carbono, mejor será. Según esto, tenemos turbo. Es el de peor calidad y por lo tanto el que menos proporción de carbón tiene, apenas el 55%. Es el primer carbón que se forma, tiene un color verde parduzco y en el momento de su extracción todavía contiene mucha agua. Por eso debe ser secado antes de usarse como combustible. Cuando arde desprende mucho humo y cenizas. Se usa como combustible de baja calidad en jardinería para mejorar los suelos por su alta capacidad de retener el agua e incluso para pintar. Lignito. Cuando la turba se va comprimiendo, se va formando el lignito. Es de color negro y suele tener una textura similar a la de la madera de la que procede. Tiene un porcentaje de carbono entre el 60 y el 75%. Es un combustible de calidad media. Es un carbón formado hace unas cuantas decenas de millones de años. Se usa como combustible para generar electricidad. Hulla. La hulla contiene entre el 75 y el 85% en carbono y es duro, negro, opaco y graso. Se forma cuando se comprime las capas del lignito en la era primaria y es el tipo de carbón más abundante y el llamado carbón de piedra más utilizado. Posee un alto poder calorífico y es por eso que se utiliza principalmente para las centrales térmicas en la producción de electricidad. También se usa para producir carbón de coque usado en los altos hornos.
La elaboración de coque genera a su vez muchos derivados que se utilizan en la industria química. Antracia. Procede de la transformación de la urea. Es el mejor de todos los tipos de carbones con un porcentaje en carbono que puede llegar incluso hasta el 95%. Es el menos contaminante y es el que tiene mayor poder calorífico. Es negro, brillante y muy duro. Se usa en las calderas de calefacción, para las viviendas y para generar electricidad. Debido a su coste, está siendo desplazado por el gas natural. Su uso principal hoy en día es la producción de coque. La selección del método de extracción viene determinada por la geología del depósito carbonífero. La extracción subterránea supone actualmente el 60% de la producción mundial de carbón, aunque en algunos países productores la extracción de superficie es más común. La extracción de superficie, también conocida como de cielo abierto, solo resulta rentable cuando la veta de carbón está cerca de la superficie. Este método puede recuperar una mayor proporción del yacimiento de carbón que la extracción subterránea, ya que se trabaja en todas las vetas de carbón, llegándose a recuperar un 90% o más del carbón. Las explotaciones a cielo abierto grandes pueden cubrir una zona de muchos kilómetros cuadrados y utilizan piezas de maquinaria muy grandes. El material superior del suelo y la roca se rompe primero con explosivos, después se retira con dragas excavadoras o mediante excavadoras y camiones. Una vez expuesta la veta de carbón, se perfora, fractura y extrae de forma sistemática en tiras. El carbón se carga en grandes camiones o cintas transportadoras para su transporte a planta de preparación del carbón o directamente el lugar en el que se utilizará. Existen dos métodos principales de extracción subterránea: extracción mediante pilares y la extracción por tajos largos. En la extracción mediante pilares, los depósitos de carbón se extraen cortando una red de salas en la veta de carbón y dejando pilares de carbón para sujetar el techo de la mina. Estos pilares pueden suponer hasta el 40% del total de carbón de la veta, aunque este carbón puede extraerse en una etapa posterior. Esto se consigue mediante lo que se conoce como trabajo explotado en retirada, en el que el carbón se extrae de los pilares al retirarse los trabajadores. En ese momento se permite que el techo caiga y se abandona la explotación. La extracción por tajos largos supone la extracción completa del carbón de una sección de la veta o cara, utilizando rafadoras cargadoras mecánicas. Una cara de tajo largo requiere la planeación detallada para garantizar que la geología es favorable en toda la sección antes de iniciar los trabajos. La cara de carbón puede variar de longitud entre 100 y 350 metros. Unas fijaciones hidráulicas de avance automático soportan provisionalmente el techo mientras se extrae el carbón. Una vez extraído el carbón de la zona, se deja que se desplome el techo. Más del 75% del carbón del depósito puede extraerse de paneles de carbón que pueden extenderse a lo largo de 3 kilómetros en la misma veta. La principal ventaja de la extracción mediante pilares respecto a la extracción por tajos largos es que permite el inicio de la producción de carbón de forma mucho más rápida, utilizando maquinaria móvil con un coste inferior a los $5 millones. La maquinaria necesaria para la extracción por tajos largos puede llegar a costar $50 millones. La selección de la técnica de extracción depende de cada lugar, pero siempre se basa en criterios económicos. Incluso se pueden utilizar ambos métodos en una única explotación. En la flotación por espuma, las partículas de carbón se eliminan con una espuma producida
al insuflar aire en un baño de agua que contiene ciertos reagentes químicos. Las burbujas atraen el carbón, pero no los residuos, que se eliminan para recuperar las partículas de carbón. Los recientes desarrollos tecnológicos han permitido aumentar la recuperación del material carbonífero ultrafino. Preparación del carbón. El carbón directamente extraído del suelo, conocido como mineral bruto, a menudo contiene impurezas no deseadas, como rocas y suciedad, y llega en una mezcla de fragmentos de diferentes tamaños. Sin embargo, los usuarios de carbón necesitan un carbón con una calidad consistente. La preparación del carbón se refiere al tratamiento del mineral bruto para asegurar una calidad consistente y la mejora de su idoneidad para usos finales concretos. El tratamiento depende de las propiedades del carbón y de su uso previsto. Puede requerir un simple triturado o pasar por un proceso de tratamiento complejo para reducir el nivel de impurezas. Para eliminar las impurezas, el mineral bruto se tritura y se separa en fracciones de diferentes tamaños. El mineral más grande se suele tratar utilizando un método de separación de densidad media. Durante este proceso, el carbón se separa del resto de impurezas, haciéndolo flotar en un depósito que contenga un líquido de una gravedad específica. Puesto que el carbón es más ligero, flota y puede separarse del resto, mientras que las rocas y el resto de las impurezas más pesadas caen al fondo y se retiran como material residual. Las fracciones más pequeñas se tratan de diferentes modos, normalmente basándose en las diferencias de masa. Una máquina de centrifugado es una máquina que hace girar un contenedor a gran velocidad, haciendo que los sólidos y los líquidos de su interior se separen. Algunos métodos alternativos utilizan las diferentes propiedades de superficie del carbón y de los residuos. Transporte del carbón. El método de transporte de carbón depende de la distancia que se va a recorrer. El carbón se suele transportar en cintas transportadoras o en camiones para distancias cortas. Se utilizan trenes y barcazas para recorrer distancias más largas dentro de los mercados locales. Y también se puede mezclar el carbón con agua para formar un fango de carbón y transportarlo a través de un conducto. Los barcos se suelen utilizar para el transporte internacional, en tamaños que van desde Handymax, Panamax, hasta grandes buques Capesize. Alrededor de 700 millones de toneladas de carbón se transportan año a año y el 90% de este transporte se realiza por mar. El transporte de carbón puede resultar muy caro. En algunos casos representa hasta el 70% del coste del carbón transportado. Se toman medidas en cada etapa del transporte y almacenamiento del carbón para minimizar el impacto medioambiental.